estimado docente, tecnólogo Jefferson Alay. Mi nombre es Policía Luis Covacango, perteneciente al tercer grupo, periodo académico 2017. La temática a tratar es el estudio del capítulo 1 del módulo de doctrina policial. Objetivo: conocer y aplicar las enseñanzas de todo el conjunto de conocimientos, basados en los principios institucionales y conseguidos luego de un examen de la realidad, que busca establecer modelos de conducta que guíen e identifiquen la institución policial y a los servidores policiales dentro de la sociedad. ¿Qué implica ser policía? Ser policía ante todo es una vocación de servicio público en el marco de un Estado de Derecho, para cumplir las demandas de la ciudadanía y servir eficazmente y contribuir con el buen vivir. Nuestra misión es atender la seguridad ciudadana y el orden público y proteger el libre ejercicio de los derechos de las personas dentro del territorio nacional. Nuestra visión: ser la institución más confiable e efectiva a nivel nacional y regional en seguridad ciudadana, brindando servicios policiales de calidad orientados al buen vivir. Además de ser una institución honesta, respetuosa de los derechos humanos, efectiva en el cumplimiento de nuestra misión. En este punto, nuestra policía tiene 7 caracteres. Carácter 1, civil. La estructura de comportamiento para mayor acercamiento y aceptación de la sociedad. 2, armada. Utilización en situaciones con el fin de brindar protección y en situaciones que amenacen la integridad de terceras personas o la del servidor policial, utilizando los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. 3, disciplinada. Surge de la formación policial que cumple a cabalidad con el comportamiento jurídico. 4, profesional. Formación superior, teórico-profesional, complementada con el conocimiento de la realidad de la sociedad. 5, jerarquizada. Permite regular las relaciones de mando y subordinación. 6, altamente especializada y técnica. La permanente tecnificación para enfrentar los riesgos y servir eficazmente a la sociedad. 7, obediente y no deliberante. Es el conjunto de principios y valores que orientan nuestro comportamiento. Cabe recalcar, dentro de la institución existen 13 principios, de los cuales se definen a continuación. Respetar y cumplir con los preceptos de la Constitución política, garantizar el orden público democrático, colaborar decididamente con la construcción de la paz social, conocer y respetar la diversidad cultural de los cultos del país, trabajar efectivamente con la comunidad para garantizar la seguridad integral, actuar con base a la prevención del delito, realizar una intervención disuasiva y reactiva ante cualquier infracción, trabajar en la restitución de los derechos que han sido vulnerados, realizar el trabajo con eficacia, diligencia, integridad, honestidad, respetar la equidad de género. La policía ecuatoriana interviene en él, por lo que realiza su trabajo con eficacia. La policía ecuatoriana está en constante mejoramiento y tecnificación para servir de mejor manera a nuestra sociedad. La policía ecuatoriana es una institución cohesionada. Hasta aquí mi presentación. Gracias por la atención.